Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en la unidad de fertilidad de la Clínica de la Mujer. Mi nombre es el doctor Harold Moreno. Yo soy médico cirujano de la Universidad Militar, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Militar Central, aquí en Bogotá, doctorado en medicina reproductiva de la Universidad Estatal de Mississippi, Estados Unidos. En el día de hoy vamos a iniciar nuestro tema que vamos a desarrollar para ustedes, y es el ciclo menstrual. Para hablar de ciclo menstrual, tenemos que tener en cuenta varias situaciones. La primera es, un ciclo menstrual normalmente dura entre 20 y 31 días. Eso es lo que básicamente, en promedio, dura un ciclo menstrual. Si el ciclo menstrual dura menos de 20 días, lo llamamos desde el punto de vista médico polimenorragia. Y si dura más de 31 días, hablamos de oligomenorragia. Entonces, estos son básicamente tener unos parámetros importantes para los términos médicos en cuanto a la duración del ciclo menstrual. Normalmente y en promedio dura 28 días. Durante esos 28 días, comenzando en el primer día de sangrado menstrual, sucede una serie de cambios hormonales y una serie de cambios estructurales a nivel ginecológico que para nosotros, desde el punto de vista de medicina reproductiva, son muy importantes. Resulta que para que suceda el ciclo menstrual, debe haber una coordinación o una sincronización entre el útero y el ovario. El ovario con la producción hormonal y el útero con la función, básicamente, de estas hormonas que secreta el ovario. Normalmente, el ciclo menstrual inicia en el primer día de sangrado menstrual. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de medicina reproductiva, este primer día de sangrado menstrual es ejercido por la caída de dos hormonas, que son el estradiol y la progesterona. Esta caída hormonal, básicamente, del estradiol y la progesterona, inicia un efecto positivo sobre unas hormonas que se producen a nivel cerebral, que se llama la FSH y la LH. Estas dos hormonas básicamente comienzan a producirse a nivel del primer día de sangrado menstrual y comienza su funcionalidad desde esta primera parte en el ciclo como tal. En la mitad del ciclo, es decir, en el día 14, ocurre el fenómeno más importante del ciclo menstrual, que se llama la ovulación. Y aquí parten dos, todo lo que llamamos ciclo menstrual. Antes del día 14, si hablamos desde el punto de vista endometrial, hablamos de una fase que es una fase proliferativa, y después de la menstruación, después de la ovulación, es la fase secretoria. Si hablamos desde el punto de vista endometrial. Si hablamos desde el punto de vista ovárico, la primera parte llamamos una fase folicular, y después de la ovulación hablamos de una fase lútea. Ya les voy a explicar en qué consiste cada fase del ciclo menstrual. Si hablamos desde el punto de vista hormonal, hablamos de una fase estrogénica, y después de la ovulación una fase progestacional. Entonces, entendiendo básicamente qué es lo que estamos hablando, el ciclo menstrual lo subdividimos en dos subfases y cada una tiene su nombre dependiendo de donde los estamos enfocando. En la primera fase, es decir, antes de la ovulación, encontramos la fase folicular, si hablamos desde el punto de vista ovárico. Y la vamos a subdividir en tres subfases: una fase temprana, una fase media y una fase tardía. La primera subfase temprana va desde el primer día de la menstruación hasta el día 7º del ciclo menstrual. La segunda fase, o fase media, es desde el día 7º hasta el día 11, y la fase tardía desde el día 11 hasta el día 14. Esto con el fin de obtener una serie de parámetros importantes que sucede en cada subfase. En la fase temprana, como lo habíamos mencionado anteriormente, hablamos del periodo menstrual, que normalmente dura aproximadamente entre 4 o 5 días, que es lo usual. Ya más días, pues hay un inconveniente desde el punto de vista uterino y hay que investigarlo, o menos días de la misma manera. Entonces, caen las dos hormonas, y eso es
básicamente un estímulo para que una hormona que se llama la FSH comience a aumentarse. Entonces, ¿por qué nosotros, desde el punto de vista de medicina reproductiva, solicitamos FSH, LH y estradiol en el tercer día del ciclo menstrual? Porque básicamente en este punto la FSH está en su nivel más bajo, lo mismo que el estrógeno o el estradiol y lo mismo la LH. Entonces, para nosotros es un parámetro importante de evaluación hormonal a nivel ovárico, es decir, cómo está funcionando el ovario desde el punto de vista hormonal. Entonces, en el segundo o tercer día de sangrado menstrual, pues hacemos ese tipo de exámenes. Ahora bien, en ovario encontramos básicamente los folículos que han sido seleccionados para madurar. Entonces son ciclos muy pequeños que miden 8 milímetros de diámetro en promedio y nosotros los llamamos folículos antrales o antrales tempranos, que es lo que nosotros valoramos desde el punto de vista ultrasonográfico como reserva ovárica ecográfica. Una vez comienza el periodo de aumento o la fase de aumento de la FSH, eso busca básicamente es reclutar el mejor folículo para poderlo madurar y posteriormente poderlo ovular. Entonces resulta que en el tercer día del ciclo menstrual comienza esa elevación hasta un pico máximo, que básicamente es un aumento del 30% de los valores iniciales. Normalmente la FSH en el tercer día del ciclo menstrual no debe ser mayor a 6 o 10 miliunidades por mililitro, y el estradiol debe ser en promedio en el tercer día del ciclo menstrual entre 40 y 50 picogramos por mililitro. Esos son los valores basales. Y el DLH no debe ser mayor a 5 miliunidades por mililitro. Cuando comienza ese aumento de la FSH, aumenta su valor en un 30%, esto con el fin de reclutar el mejor folículo, y ya entramos en la segunda fase, en la fase media, en la cual de un grupo de folículos que están en el ovario, pues obviamente comienza a diferenciarse cuál va a ser el folículo dominante. Es decir, que en el primer momento de inicio del sangrado menstrual, los folículos miden 8 o 10 milímetros máximo. En la fase media deben medir entre 14 y 15 milímetros, solamente un solo folículo. Estimulado por la FSH, que es la hormona que se secreta a nivel cerebral. Esta hormona, pues básicamente, cuando comienza ese periodo de crecimiento del folículo, el estradiol también comienza a producirse. Y el estradiol, al producirse, genera un efecto muy importante a nivel endometrial. Recordemos que el endometrio es la camita donde supuestamente llega el embrión a implantarse, es decir, dentro del útero. Y para esa preparación requiere del estradiol, en la cual ese estradiol va a buscar es un engrosamiento del endometrio como tal. Entonces, inicia básicamente esa producción hormonal de estradiol hasta llegar a un pico máximo. Resulta que esa producción de estradiol, a medida que pasa el tiempo y se incrementa, sirve como una información negativa para que no haya más estímulo de FSH y caiga. Entonces resulta que cuando la FSH se aumenta más de lo debido, no solamente se crece un solo folículo, sino muchos folículos. Entonces ese es el principio de ciertos mamíferos como los ratoncitos o como los conejos, en los cuales no solamente va a ovular o va a madurar un solo folículo, sino varios, porque los niveles de FSH van a estar supremamente altos. Resulta que esta producción estrogénica por parte del folículo dominante hace que cree un efecto negativo, y ese efecto negativo cerebral hace que caiga la FSH, porque solamente va a madurar un solo folículo. Una vez el estradiol se aumenta, llega a un pico máximo en promedio entre 200 y 250 picogramos, en los cuales aquí teníamos 40 a 200, que es el valor o concentración necesaria para que el endometrio se prepare. Una vez llega hacia el pico máximo de 200 o 250, comienza a caer, ¿ok? Comienza a caer. Y eso va a servir para que una hormona que se llama la LH, que se encontraba en sus niveles basales durante todo el ciclo temprano y medio de la fase folicular, se incremente y caiga. Ese pico de la LH es importantísimo para el ciclo menstrual,
porque con ese pico de LH, que es la hormona también que se produce a nivel cerebral, va a producir unos cambios muy importantes. Uno de ellos es básicamente favorecer que el folículo dominante que se encuentra en la fase tardía a un tamaño casi de 20 milímetros favorezca su rompimiento. Es decir, el folículo que ya está en ese tamaño se rompa. ¿Para qué ocurre ese rompimiento? Para que se libere el óvulo que está maduro. Entonces, la LH se eleva, cae, este pico dura 48 horas, rompe el folículo, sale el óvulo y la idea es que en el momento en que salga en un estado de madurez, para que en el momento en que se encuentre con el espermatozoide ocurra la fertilización. Una vez cae la LH, hay otra hormona que se encontraba aquí en reposo, que se llama la progesterona. Esta progesterona, al elevarse la LH, comienza a elevarse y tiene su pico máximo en esta segunda fase después de la ovulación. Entonces, esta primera fase, dividida en 3 subfases que llamamos fase proliferativa, fase folicular o fase estrogénica, es la que básicamente nos va a dar qué tan largo o qué tan corto es el ciclo menstrual, dependiendo básicamente de lo que suceda con las hormonas que acabo de mencionar. Se eleva el estradiol, prepara el endometrio, básicamente en la fase proliferativa, se aumenta la LH, sale el óvulo maduro, y posteriormente, durante su caída, aumenta la progesterona. Y una vez ocurra la ovulación, después del día 14, entramos a una segunda fase, que esta segunda fase es la que llamamos nosotros fase secretora, fase lútea o fase progestacional. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, en la segunda fase, la hormona que predomina es la progesterona. Y en la primera fase, la hormona que predomina es el estradiol. Entonces, por eso lo llamamos fase estrogénica, fase progestacional. Cuando cae el estradiol, él básicamente hace esta curva y también trata de aumentarse en la segunda fase. Pero como les digo, la segunda fase es importante porque la hormona que más predomina es la progesterona. ¿Para qué se produce la progesterona? O más bien, ¿quién produce la progesterona? Una vez ocurre la ovulación, sale el óvulo, estas celulitas que se encuentran en el ovario se tornan amarillas y forman básicamente en el ovario el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo son las células que básicamente van a comenzar la producción de progesterona. ¿Y cuál es su función? La función básicamente es a nivel uterino, a nivel del endometrio. Resulta que en la primera fase, la fase proliferativa, engrosamos el endometrio, lo preparamos, y en esta segunda fase, la progesterona, lo que hace es desidualizar. ¿Qué es ese término? Básicamente reclutar células inmunológicas para preparar el terreno inmunológico en el momento en que llegue el embrión a implantarse. Resulta que el embrión tiene antígenos paternos que en la mamá no son reconocidos como extraños y eso va a generar una respuesta inmune de rechazo. Lo que hace la progesterona es favorecer ese terreno inmunológico para que en el momento en que ocurra la fecundación y el embrión busque su implantación, sea el mejor terreno propicio para que suceda ese fenómeno implantatorio. Una de las razones que nosotros pedimos esta hormona en el día 21 es establecer básicamente si hay aumento de la progesterona o concentraciones por encima de 5 nanogramos por mililitro. Si encontramos esos valores de progesterona en la segunda fase por encima de ese valor, estamos diciendo, señora, lo que usted está ocurriendo con estos niveles de progesterona es que está ovulando. Entonces es una medida indirecta que nosotros tenemos para saber si la paciente sí está ovulando o no lo está haciendo. Resulta que cuando ocurre la implantación o se ocurre fecundación, el embrión se implanta, pues esta progesterona no va a caer, sino que básicamente va a continuar a concentraciones mucho mayores, y estas concentraciones mucho mayores, tanto de la progesterona como el estradiol, lo que hace es inhibir el sangrado menstrual. ¿Cómo hace el organismo para mantener esa progesterona y este estradiol por encima de valores normales? Pues básicamente por acción de una hormona que se detecta en el suero que se llama la beta-HCG. La beta-HCG es una hormona que produce el embrión y nada más que el embrión.
unas celulitas que se llaman el trofoblasto. Esas celulitas producen la beta para evitar que esta progesterona se caiga, lo mismo que el estradiol, no disminuya y persista sus niveles en forma constante, y si el embrión logra su implantación, evita que el embrión como tal se desprenda o se aborte. Entonces, básicamente, estas dos hormonas son muy importantes, nosotros llamamos esteroides sexuales, para evitar básicamente que ocurra ese fenómeno de pérdida embrionaria. Si no hay embarazo y no hay una implantación embrionaria, ¿qué sucede? Pues obviamente las células del cuerpo lúteo dejan de producir progesterona, dejan de producir esta hormona que se llama el estradiol, y esta caída estrogénica y progestacional hace que volvamos al inicio del siguiente ciclo menstrual, una caída hormonal para que favorezca el proceso de sangrado menstrual. E iniciamos básicamente con el primer inicio de sangrado menstrual. Como ustedes observan, el ciclo menstrual tiene una duración aproximadamente de 28 días. Y si ustedes son detallistas, hablamos de unos días fértiles y unos días menos fértiles. Resulta que en la gran mayoría de pacientes, la mujer no ovula el día 14. Unas ovulan unos días antes y otras ovulan unos días después. Hablamos básicamente entre el día 9 del ciclo menstrual y el día aproximadamente el 21 del ciclo menstrual, la ovulación puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, que si yo tengo relaciones sexuales entre este periodo de tiempo comprendido entre el día 9 y el día 21 de un ciclo menstrual de 28 días, los chances de embarazo son mucho más altos. Es decir, la fecundación puede ocurrir en cualquier momento. De manera de chisme, el óvulo apenas abandona el ovario, tiene 24 horas para ser fertilizado. Después de esas 24 horas, él fallece y se degenera. Mientras que un espermatozoide localizado en el fondo del saco vaginal tiene hasta 72 horas para fertilizar un ovocito. Entonces, es un baile, yo lo llamo de una danza coordinada entre el óvulo y el espermatozoide en el momento preciso para que ocurra la fecundación. Si tenemos relaciones sexuales por debajo del día 9, comenzando desde el primer día del ciclo menstrual, o entre el día 21 y un día previo al día 28 de inicio del ciclo menstrual, pues desde luego los chances de embarazo son mucho menores. Periodos más fértiles del ciclo menstrual, periodos menos fértiles del ciclo menstrual. Pues bueno, básicamente es eso desde el punto de vista hormonal y ginecológico. No sé si hay alguna pregunta desde el punto de vista del público como tal que nos está observando. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues obviamente quedamos atentos. Aquí en la unidad de fertilidad contamos con los mejores especialistas, contamos con la mejor tecnología avanzada, tecnología de punta, para lograr básicamente lo que toda pareja quiere, que es lograr su embarazo. Estamos dispuestos a servirle, el equipo humano, el equipo técnico y básicamente todo el equipo administrativo está a su disposición. Muchas gracias.